poder de la imagen con Gary Bermúdez. Bueno, pues ya está mi querido Gary Bermúdez esta tarde aquí en Negocios en Imagen. Hoy nos vas a hablar de temas futboleros. De temas futboleros, mi queridísima Sofi, con el gusto de estar aquí como siempre, como cada viernes, contigo, con el auditorio, con los radioescuchas y televidentes. Y hoy con un tema pues, light. Hoy es viernes. Y vamos a agarrarlo light. Pero creo que sea light no quiere decir que no deje de ser un tema que vale la pena tomar, y más en términos de lo que a mí me corresponde, que es la parte de imagen. A final de cuentas, como yo siempre he dicho, mi tema no es ni hablar de la política ni hablar de otro tipo de cosas, y en este caso en específico, pues yo no soy un súper experto en deportes, aun cuando sí he tenido la oportunidad de trabajar con equipos importantes para manejar la cuestión de imagen. Y aquí hay un tema que me llama mucho la atención, insisto, lo voy a hablar un poquito como intentando ser un experto en comunicación. No digo que lo soy porque tampoco me corresponde decirlo a mí, sería demasiado petulante. Ni soy un experto en deportes, pero sí soy un experto en ser aficionado para decir lo que me gusta y lo que no me gusta. Claro. Y en este caso quiero hablar un poquito de la selección mexicana, que por lo menos en lo que yo tengo de edad, que son 22 años más o menos, trabajando, sí me considero un aficionado al fútbol, y he notado que a lo largo de todos estos años de ser un aficionado, realmente tenemos una selección mexicana en términos generales, desde mi punto de vista, lo digo de manera muy particular y a lo mejor me echo muchos en contra, mediocre. Una selección mexicana con jugadores que para el nivel que tienen, para el nivel que ganan y para las características, es una selección pobre, valga la expresión. Y a mí muchas veces me decían o me cuestionaban, no, es que el director técnico. Y yo siempre he dicho, el director técnico no tira el penalti, él no está en la cancha, el director técnico no manda el pase. Sí, tiene que ver mucho en muchas circunstancias, pero no es propiamente. ¿Y a qué se refiere mi comentario el día de hoy? A que tenemos en puerta un mundial de fútbol. Somos el primer país que va a tener por tercera vez en su historia un mundial de fútbol, lo que habla de la importancia y de la trascendencia que es este mercado, el mercado americano, para la FIFA, para la Federación Internacional de Fútbol. Estados Unidos, que es su segundo mundial, y Canadá, que es su primer mundial. Pero evidentemente habla de la importancia que tenemos y de la importancia evidentemente que tiene el mercado futbolero mexicano frente a un grupo de 11 jugadores, o en el caso de los que están en banca vamos a suponer 18, que verdaderamente no alcanzan a entender, y hoy lo digo con la Copa de Oro, en donde de manera muy mediocre le ganan a un equipo como Guatemala, que de manera muy mediocre le ganan a un equipo como es Arabia Saudita. Y quiero dejar aquí en claro algo. No trato de minimizar la calidad de los equipos de fútbol contra los que se gana. Y es algo que yo siempre he dicho. Minimizar que un equipo es malo, en este caso vamos a suponer la selección, no lo hablo en términos de sus estrategias y en términos de la entrega que tienen en el campo. Mas no con ello quiero limitar la importancia y evidentemente el esfuerzo que realizan otros equipos. Pero bueno, estos amigos, estos jugadores debieran entender frente a todas las polémicas que en términos de imagen, ellos no representan a una federación de fútbol. Ellos incluso ni siquiera representan a una afición, en términos concretos, aun cuando como aficionados creemos y buscamos. Representan a una nación. Y quieras que no, también va muy ligada la representación de esa nación en términos de futboleros a la ideología que tienen en cada uno de los países. La ideología en términos de crecimiento, de echarle ganas, de tu forma de pensar en términos de estructura de crecimiento profesional. Podríamos hablar, y mucha gente me va a discutir y me va a decir, bueno, pues estás hablando de países, ¿cómo puede representar a la ideología de un país que tiene muchos problemas de desarrollo económico, político y todo, como puede ser la Argentina?
pero tiene una selección tan triunfadora. Sí consideramos que muchos de los jugadores, si hablamos por ejemplo de las grandes estrellas, Maradona, Messi, etcétera, cuando jugaron en Argentina. Pues sí. Entonces, pues, jugaban en Argentina como selección, pero eran jugadores con otra ideología y otra perspectiva que jugaban en equipos líderes a nivel mundial. Y en este caso, en la selección mexicana, a lo largo de décadas, yo he visto mucha mediocridad en ese sentido. Y un equipo que no logra consolidar una imagen de un equipo que juegue en concordancia con el mismo equipo. Lo vivimos, por ejemplo, recordarás, a mí me queda muy claro un ejemplo que siempre pongo en el Mundial del 86, que Hugo Sánchez era la figura máxima, ¿no? Y sale un comercial de una empresa refresquera anunciando, obviamente, su producto en un penal y se paraliza todo México. De hecho, a mí me tocó estar en el estadio ese día. Y se paralizaba todo México y la gente con la manguera y el que lavaba el coche. Hugo Sánchez pone la pelota en el área de penal, tira, la euforia, todo el mundo grita y todo el mundo toma el producto, etcétera, etcétera. Bueno, pues ten mucho cuidado con lo que deseas porque se te puede cumplir. Contra Bélgica, penal. Hugo Sánchez pone el balón, todo el estadio Azteca callado, me imagino que todo México igual, tira y lo falla. ¿Cuánto dinero habrá perdido esa empresa refresquera en producir un comercial y transmitirlo para que cuando llegue el día definitivo, este amigo lo falle? Y mira, tampoco critico a Hugo Sánchez, por mucho el mejor jugador que ha dado este país, el mejor delantero. ¿Pero a qué me refiero con ello? Claro, no en este caso en específico, pero porque era un penal. Pero el liderazgo de Hugo Sánchez se genera por el liderazgo del equipo en el que jugaba, que era el Real Madrid, en mancuerna con un butragueño en aquella época. Y Hugo Sánchez no era un extraordinario jugador, era un extraordinario terminador de jugadas. Aquí la pregunta en México es, ¿cuándo vamos a entender que si en términos de imagen no se consolida un equipo con una ideología triunfadora y un grupo que tiene que ver en sí mismo y que ellos entiendan que esa es su palestra para el fútbol mundial? ¿Por qué? Porque el mundial de fútbol es una pasarela para los jugadores, auténticamente una pasarela. Y los jugadores que llegan a ser relevantes en un mundial, como pasó con Ochoa en el mundial de Brasil, en donde Brasil nomás no le pudo meter un gol y de ahí salta Ochoa para ser jugador internacional, los demás deberían tener esa ideología. Yo no la veo, no veo qué tipo de representación puedan tener para una nación grandiosa como es México, y al decir grandiosa como es México tendríamos que tener una selección grandiosa. Y no los juegos de medio cachete, hablando de términos de llantas y de talacheras, de equipos como el que hoy en día estamos viendo, que van a dejar mucho que desear, espero y me equivoque, en un mundial, en la representación de una nación. Pues esperemos no sea así, Gary. Pues, porque la afición mexicana en un mundial es la mejor. Y le pido a Dios que yo me equivoque. Sí, yo creo que muchos le pedimos. Esperemos que cambie la situación. Gracias, Gary. Nos vemos la próxima semana. Gracias a usted. Los dejamos en la tercera emisión de Imagen Informativa con el equipo de Esteban Arce. Hasta el próximo lunes, 5:30, Negocios en Imagen.